En esta oportunidad trataremos el tema de la tabla periódica. Recordemos que lo que hoy conocemos como tabla periódica de los elementos químicos es una sistematización que nos da una gran información de los elementos químicos, la que podemos determinar únicamente analizando la ubicación que dichos elementos tienen en la tabla. En primera instancia, hay un conjunto de elementos que reciben el nombre de grupos o familias. Estos grupos o familias son columnas verticales que se identifican con números romanos del 1 al 8 y con la letra A. Esta columna pertenece al grupo 1A. La siguiente columna sería el grupo o familia 2A y a continuación los grupos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Estos entonces son los llamados grupos o familias, llamados así porque los elementos que pertenecen a cada uno de estos grupos comparten características físicas y químicas. Algo importantísimo es que el número del grupo al cual pertenece el elemento indica el número de electrones que dicho elemento tiene en su último nivel de energía, es decir, el número de electrones de valencia. Por ejemplo, tenemos un átomo, el cloro. El cloro pertenece al grupo 7A. Según lo que hemos dicho, entonces, esto indicaría que el cloro tiene 7 electrones en su último nivel. Y si miramos la configuración electrónica del cloro, cuyo número atómico es 17, termina en 3p5. El nivel de valencia es el nivel 3, es decir, su último nivel de energía. Y los electrones que este átomo tiene en este nivel 3 son 7. 2 electrones que están en el subnivel S y 5 electrones que están en el subnivel P del tercer nivel de energía. Efectivamente nos damos cuenta entonces que el cloro tiene 7 electrones de valencia y esta es la razón por la cual se encuentra en el grupo 7A. Otro conjunto de elementos son los denominados subgrupos. Estos subgrupos también se numeran con números romanos del 1 al 8, pero se identifican ya con la letra B. Tenemos aquí el grupo 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, el grupo 8B, que es un grupo particular que lo constituyen 3 columnas de elementos, el grupo 1B y el grupo 2B. Estos subgrupos entonces se identifican con la letra B. Hay una nueva numeración de los grupos sin discriminar y sin identificar entre grupos A y grupos B. Y es una forma de organización que corresponde a 18 grupos sucesivos que esta vez se identifican con números arábicos, sin distinción de las letras A y B. Cabe aclarar que esta forma de nombrar estos grupos, de numerarlos, se emplea más en Europa. Nosotros en nuestro medio todavía empleamos la división que hay entre grupos y subgrupos. Tenemos por otro lado los períodos. Los períodos ya no son las columnas verticales, sino que son las filas horizontales y se enumeran con números arábigos. Tenemos el periodo 1, constituido solamente por estos elementos. Aquí está el hidrógeno y aquí está el helio. Debajo de él tenemos el periodo 2, a continuación los periodos 3, 4, 5, 6 y 7. Asimismo, la información que nos provee el número del periodo es que el número del periodo al cual pertenece un elemento indica el número de niveles de energía que dicho elemento tiene. Por ejemplo, reconsiderando al cloro, que ya sabemos que tiene número atómico 17 y sabemos que su configuración electrónica termina en 3p5, pues podríamos determinar que por pertenecer al periodo 3 estaríamos indicando que tiene 3 niveles de energía. Y al analizar su configuración electrónica, efectivamente nos damos cuenta que exhibe 3 niveles de energía.
nivel 1, nivel 2 y el nivel 3. Tenemos entonces la distribución de grupos, subgrupos y períodos. Una nueva forma de organizar los elementos también constituye lo que son los elementos representativos, elementos de transición y elementos de transición interna. Los elementos representativos son los grupos o familias, es decir, los que se identifican con los números romanos del 1 al 8 y con las letras A. En conjunto, todos los grupos constituyen los elementos representativos. Los elementos de transición, señalados con color verde, constituyen lo que son los subgrupos, es decir, los grupos del 1 al 8 con la letra B. Y los elementos de transición interna la constituyen este grupo de elementos que se encuentra por fuera del cuerpo principal de la tabla periódica. Además, otra manera de distinguir los elementos, según tengan características metálicas o no, es precisamente diciendo si son metales, no metales y metaloides. Existe una línea quebrada en la tabla periódica que nos permite diferenciar a estos grandes grupos de elementos. Esta línea quebrada inicia en el grupo 3A y finaliza entre los grupos 6A y 7A. Los metales son aquellos elementos que se encuentran al lado izquierdo de esta línea quebrada. Todos estos elementos, señalados con color lila, son los metales. Esos metales tienen unas características importantes. Son las siguientes: son sólidos, tienen brillo, son maleables, es decir, que se pueden hacer láminas con ellos, son dúctiles, o sea que se pueden hacer hilos con ellos, transmiten el calor y transmiten la electricidad. Todos estos elementos exhiben estas características por ser metales. Los no metales son los que están al lado derecho de la línea quebrada. Están representados con color verde, todos excepto el hidrógeno. Es el único elemento no metal que se encuentra del otro lado de la línea quebrada. Los no metales se llaman así porque no exhiben las características metálicas antes mencionadas. Y el último grupo de elementos lo constituyen los metaloides, los que se ubican al lado y lado de la línea quebrada. Se denominan así porque exhiben características intermedias entre las características que presentan los metales y los no metales. Estos metaloides en concreto son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. Ahora bien, algunos grupos o familias tienen nombres particulares y estos son los siguientes. Los metales alcalinos son aquellos elementos que se ubican en el grupo 1A. En el grupo 1A sabemos que se encuentra también el hidrógeno, pero recordemos que exhibe características de no metal. Por eso los metales alcalinos solamente son estos elementos, desde el litio hasta el francio. Los metales alcalino-térreos son, sin excepción, todos los que hacen parte del grupo 2A. Los halógenos, todos los del grupo 7A. Los gases nobles, en este caso de color rojo, lo constituyen todos los elementos del grupo 8A. Y los lantánidos y actínidos son estos elementos, estos de acá que se llaman lantánidos y estos de acá que se llaman actínidos, que en conjunto reciben el nombre de elementos de transición interna. Ahora bien, estos reciben el nombre de lantánidos porque se encuentran a continuación del lantano. Y estos se denominan actínidos porque van a continuación del actinio.
Existen unas regiones en la tabla periódica dependiendo de los subniveles de valencia que tengan los elementos. Y estas regiones que están nombradas según los nombres de los subniveles de energía son la región S, P, D y F. La región S está constituida por estos dos grupos de elementos, los grupos 1A y 2A más el elemento helio. Hacen parte de la región S debido a que su subnivel de valencia termina en S. La región P la constituyen este grupo de elementos que van desde el grupo 3A hasta el grupo 8A y se llaman así porque exhiben en su capa de valencia un subnivel tipo P. Ahora la región D la constituyen los subgrupos por la misma razón, se llaman elementos de la región D porque su subnivel de valencia es el subnivel D, es decir, que su configuración electrónica termina en D. Y por último, la región F la constituyen los elementos de transición interna, es decir, los lantánidos y los actínidos que exhiben en su capa de valencia un subnivel tipo F. Ahora bien, los elementos de la región S culminarán respectivamente los del grupo 1 en S1 y los del grupo 2 en S2. El tipo de subnivel S depende del periodo al cual pertenecen. Todos ellos deben terminar en S1, pero dependiendo del nivel de valencia al cual pertenezca. Entonces, por ejemplo, este átomo o este elemento ubicado aquí debe terminar su configuración electrónica en 2S1. Este elemento de aquí, su configuración electrónica debería terminar en 6S1. Ahora los del grupo 2 que terminan en S2 también analizamos el mismo patrón. Este átomo de aquí, por ejemplo, debe terminar su configuración electrónica en 7S2. Este debería terminar en 4S2 y así seguimos el patrón para determinar en qué culmina la configuración electrónica. La región P, de la misma manera, esta primera columna, que es el grupo 3A, termina su configuración electrónica en P1. Esta termina en P2, esta columna en P3, P4, P5 y P6. Y el número del nivel está determinado por el número del periodo a la cual pertenezca dicho elemento. Todos estos pertenecen al periodo 2 y entonces deben terminar en 2P. Todos ellos, por pertenecer al periodo 3, terminarían en 3P, estos en 4P, 5P y 6P. Ahora, todos ellos en P1. Por eso el átomo que se encuentra aquí, el elemento que se encuentra aquí, debe terminar en 4P1. Este átomo que se encuentra en este lado terminaría en 5P6. Y asimismo seguimos con el patrón. Este átomo que se ubica aquí debería terminar su configuración electrónica en 4P5, de la misma forma que analizamos en la región S. La región D la constituyen los subgrupos o los elementos de transición. Toda esta columna de elementos terminaría su configuración en D1, esta en D2, D3 y así sucesivamente hasta llegar al D10. Todos ellos terminan su configuración electrónica en 3D. Si nos damos cuenta, pertenecen al periodo 4. Pero no termina en 4D, sino que termina en 3D, porque su configuración electrónica ha sido ya llenada con los subniveles S, los subniveles P, y luego empezaríamos llenando los subniveles D,
pero el subnivel D aparece por primera vez en el tercer nivel de energía. Y si colocamos 4D, estaríamos obviando ese tercer nivel de energía. Entonces, por eso es que a estos elementos de transición, a la hora de establecer la configuración electrónica teórica, al número del periodo al cual pertenece un elemento hay que restarle 1. Entonces, todos ellos no terminan en 4D, sino en 3D. Estos que pertenecen al periodo 5 no terminan en 5D, sino en 4D. Lo mismo con los del 6, del periodo 6, no terminan en 6D, sino en 5D. Y los del 7 terminan en 6D. ¿En cuál D? Pues en el D1, D2, D3 y seguimos el mismo patrón. Por ejemplo, este átomo que se encuentra aquí, su configuración electrónica teórica debe terminar en 3D10. Este átomo que se encuentra aquí, su configuración electrónica debe terminar en 5D1. Y finalmente tenemos la región F. La región F formada por los lantánidos y los actínidos, es decir, el conjunto de elementos que se denominan elementos de transición interna. Estos dos elementos de esta primera columna de dos elementos, su configuración electrónica teórica debería finalizar en F1, estos en F2, F3 y así sucesivamente hasta llegar a los últimos en F14. Recordemos que es la configuración electrónica teórica. Esta fila de elementos que son los lantánidos que están a continuación del lantano, es decir, a continuación de este elemento, pertenecen al periodo 6, pero su configuración electrónica no termina en 6, sino que termina en 4F. Es decir, al número del periodo se le resta 2. Así como a los elementos de transición se les restó 1, a estos de transición interna se les resta 2. Y la razón es la misma. El subnivel F aparece por primera vez en el nivel 4. Recordemos que el nivel 1 tiene subnivel S, el nivel 2 SP, el nivel 3 SPD y el nivel 4 SPD y F. Mal estaríamos haciendo si decimos que estos elementos, su configuración electrónica termina en 6F. No, porque debemos llenar los primeros subniveles F que aparecen por primera vez en el nivel 4. Y por eso a estos elementos se les resta 2 al periodo 6. Y a estos elementos se les resta 2 por pertenecer al periodo 7. Aquí tenemos entonces esta gráfica que resume los subniveles de valencia y las regiones dependiendo de la ubicación de los elementos en la tabla. La región S, P, D y F.